somos suficientes. Bueno, Franco, te presento primero, ¿sí? Y bueno, y después ya te doy la palabra para que comiences, ¿sí? Dale. Franco Ciganda, né? Psicólogo, psicanalista, membro de Apolo Internacional e da sede Posadas Missões. Ele também, bom, faz muitas coisas, mas resumindo, ele é professor da Universidade, da Faculdade, né, de Humanidades e Ciências Sociais da Universidade Nacional de Missões. É psicólogo também de disciplina, acho que é trabalho social, Franco, se não me engano, né? Você trabalha também como professor dessa disciplina. Ele é intérprete em linguagem de senhas, então temos mais um recurso por se cair minha internet, aí vocês poderão se entender de alguma maneira. E bom, e para mim, além da titulação, ele foi residente, né, do Hospital Ramon Carrijo, e além de tudo isso, para mim, eu conheci Franco nas jornadas, as primeiras jornadas internacionais de Apola do ano passado, e, bom, me fez um trabalho, foi para mim, né, um dos melhores trabalhos que eu vi, não só na jornada, senão há muito tempo. E bom, aí a gente começou a trocar algumas ideias. E aí eu comentei para ele que a gente estava ainda desenhando essa pesquisa, e ele se entusiasmou muito, e bom, ficamos que em algum momento ele poderia contribuir conosco, sim? Pronto. Quando vos quiera, Franco, podés comenzar. ¿Arrancar? Bueno, dale. Yo porque se cortó, viste, al final, no sé, Sí. no sé si era solo mi internet. Ah, está bien. Bueno, buenas noches para todos. Primero quiero agradecerte, Martín, y bueno, y a todos ustedes, a Pola Salvador, por la invitación. Es cierto que en esas primeras jornadas internacionales, cuando nos encontramos, la verdad que me entusiasmó muchísimo la temática, ¿sí? Esta posible articulación, interpelación, diálogo con las teorías del giro decolonial. Hace un tiempito aquí en Posadas, en Apola Posadas, también nos estamos por lo menos orbitando y tímidamente empezando a investigar, a trabajar este diálogo. Así que bueno, cuando me comentó eso, me anoté automáticamente para participar. Bueno, sí. Então, agradece a mim e a todos nós pelo convite, e bom, também diz que lá na Pola Posadas também estão começando a se organizar para pensar algumas questões também muito relacionadas com o que a gente está investigando. Bueno, aclaro eso porque algunas de las cuestiones que voy a tomar hoy son extraídas de estos encuentros y estos módulos de investigación de Apola Posadas, principalmente del seminario 11 de los conceptos fundamentales de Jacques Lacan. Então, ele está esclarecendo esse ponto porque sua fala vai considerar e extrair do trabalho, sobretudo do Seminário 11, que vem realizando a Pola Posadas, para poder hoje dialogar com a gente. Bien, me gustaría partir, ¿no? Empezar de al menos donde para mí dejó Martín su exposición sobre curarse del psicoanálisis, el giro decolonial, curarnos del psicoanálisis, el giro decolonial. Voy a orientarme a partir de esa presentación, principalmente desde su hipótesis, que es el eurocentrismo como obstáculo epistemológico del psicoanálisis.
Então, disse que a apresentação dele vai começar onde foi deixado por nós, pela minha apresentação da curarmos da psicanálise, sobretudo a partir da hipótese do eurocentrismo como obstáculo epistemológico para a psicanálise. Bien, quisiera puntuar en qué me despertó esta hipótesis, cuáles son sus consecuencias primeras, y de algún modo también retomar las puntuaciones que hizo Martín o las que yo pude extraer de esa presentación. La primera es la idea de empezar a pensar cómo el giro decolonial nos interpela al psicoanálisis, ¿sí? En tanto y en cuanto el eurocentrismo podría pensarse como un lastre ideológico. La segunda, me parece que él reaviva la pregunta sobre qué autopercepción tenemos sobre nuestra práctica, la consideramos subversiva, ¿no? Hace esta pregunta que me pareció muy importante resaltar. Y la tercera, a partir de esta hipótesis, es cómo nos ubicamos dentro del campo social, o cuál es nuestro papel en torno al campo epistémico de las ciencias sociales. Franco, repetime la primera, que me olvidé la primera. La primera es cómo empezar a pensar a través del giro decolonial, cómo interpela el psicoanálisis, ¿no? Então, ele vai considerar 3 pontos que, no sentido interpelado, em tanto como o giro decolonial interpela a psicanálise, questiona a psicanálise, qual o segundo ponto, qual é nossa percepção sobre a própria psicanálise, e o terceiro ponto, a relação que mantemos com as ciências sociais, como geral. Estas 3 puntos, esto es lo que yo pude resaltar de esa presentación, y a partir de ahí empezar a desarrollar el tema de hoy. Y el punto en el cual me gustaría partir es un diagnóstico conocido, al menos en Apola Internacional y muchos trabajos al respecto, sobre el diagnóstico que hace Jacques Lacan respecto de la modernidad y la influencia del cogito cartesiano. Então, considerando esses 3 pontos, ele parte de um diagnóstico conhecido e bastante trabalhado pela nossa instituição, que é o diagnóstico de Jacques Lacan sobre a ciência moderna, a relação entre a ciência moderna e o cogito cartesiano. Ese sería el primer punto de la exposición, el primer eje, y el segundo eje me gustaría trabajar unos lineamientos de Santiago Gómez Castro, ¿no? En su texto La ibris del punto cero. ¿Sí? Vamos a trabajar a ver qué es la ibris y cómo se articula a esto que plantea Lacan respecto al diagnóstico en la modernidad y la influencia del cogito, esta relación. Me gustaría darle una vuelta de tuerca a esto para empezar a pensar lo que no encontré otra forma de llamarlo, lo podemos pensar entre nosotros, como una encrucijada, ¿no? Bom, então, o primeiro ponto é esse diagnóstico da ciência moderna, a relação entre a ciência moderna e o cogito cartesiano, e o segundo ponto, que tentará relacionar com o primeiro, é a híbris do ponto zero, de quem é, Franco, o autor? Santiago Gómez Castro. Santiago Gómez Castro, onde ele vai tentar, né, poder relacionar esses dois eixos, digamos, com que ele vai trabalhar. Bien. Entonces, no sé, Martín, si querés que leas las citas o las lees vos. Eso te iba a preguntar como prefieras para el tema de la traducción, ¿no? Sí. Pero me gustaría... ¿Con qué cita querés arrancar?
partiría de las dos citas primeras que están en el seminario 2 de Jacques Lacan. Las leo, no sé, las leo. En primera instancia voy a partir de estas dos citas porque me parece que Lacan le habla directamente a los psicoanalistas, ¿no? Teniendo en cuenta que Martín también tuvo una postura crítica en su presentación respecto a nuestra disciplina y a nosotros, que somos los practicantes de esta disciplina. Voy a elegir dos citas. Então vai trabalhar primeiramente duas citações de Lacan, que interpelam, dialogam, falam para os psicanalistas de uma maneira crítica. E quais são essas citas, Franco? Las leo. La clase de personas. ¿Sí? Empieza así. Certo. Bueno, voy a la primera, es página 16, seminario 2. Esta es directamente a los psicoanalistas, el mensaje con la particularidad de Lacan, de que los llama dentistas, ¿no? Su humor particular. Cito: la clase de persona que definiremos por notación convencional como los dentistas están muy seguros del orden del mundo porque piensan que el señor Descartes expuso en el discurso del método las leyes y los procesos de la razón clara. Su pienso, luego soy, es absolutamente fundamental en lo tocante a la nueva subjetividad. Bom, deixa eu traduzir. É uma cita do Seminário 2, página 16. A classe de pessoas que definimos por notação convencional como os dentistas estão muito certos da ordem do mundo porque pensam que o senhor Descartes expôs no discurso do método as leis e os processos da razão clara. Se eu penso, logo sou, é absolutamente fundamental no tocante à nova subjetividade. De esta cita me gustaría resaltar esto que plantea Lacan, ¿no? Estamos muy seguros del orden del mundo, ¿no? Que es algo que me parece que es lo que vamos a empezar a desarmar a partir, o intentaré desarmar a partir del recorrido. Vai ressaltar dessa citação que a parte onde Lacan expressa que estamos muito seguros, muito certos da ordem do mundo. La segunda cita es en el mismo seminario 2, un poquito más adelante en el desarrollo, en la página 78. También es un mensaje para los psicoanalistas, pero en general para el hombre moderno, ¿no? Que, dicho sea de paso, somos nosotros também. Então, a segunda citação que agora vai ler, também no Seminário 2, página 78, também é uma mensagem para os psicanalistas e, por extensão, também para o homem moderno, que somos nós. Cito: implícitamente, el hombre moderno piensa que todo lo que ha sucedido en el universo desde el origen está destinado a converger hacia esa cosa que piensa. Creación de la vida, ser precioso, único, cumbre de las criaturas que es él mismo, y en el cual existe un punto privilegiado llamado consciência. Bom, então, implicitamente, o homem moderno pensa que tudo que tem ocorrido no universo desde a origem está destinado a converger até essa coisa que pensa. Criação da vida, ser precioso, único, cumbre das criaturas, que é ele mesmo, e na qual existe um ponto privilegiado chamado consciência. Bien, de esta cita me gustaría resaltar justamente ese punto, ¿no? El hombre como ser pensante sobre el cual converge absolutamente todo el universo y que tiene un punto privilegiado, la conciencia.
Todo esto va a criticar Lacan, ¿no? Então, o que vai salientar dessa citação é o ponto onde tudo tende a converger nessa coisa que pensa, nesse homem, como ponto mais privilegiado, a consciência, situação que Lacan vai criticar. Bien. Lo que me gustaría desarrollar a partir de acá, el diagnóstico de Lacan es que el cogito cartesiano, ¿no?, de Descartes, es la condición necesaria para el nacimiento del sujeto del inconsciente. Es decir, no hubiera sido posible la invención freudiana sin el cogito cartesiano. Pero además de eso, también el cogito cartesiano funda o es parte de un proceso de fundación de una nueva subjetividad, ¿sí?, una nueva forma de existir, el hombre moderno. Pero además también... Deixa eu traduzir. Además también... ¿Hasta ahí? Sim. Então, o que ele vai começar então a trabalhar é que isso daqui, o diagnóstico de Lacan, onde o estabelecimento da ciência moderna é condição necessária para o estabelecimento do sujeito do inconsciente, para a possibilidade da existência da psicanálise, mas também a introdução de uma nova subjetividade, de um novo ser do homem, né, moderno. Entonces, además de eso, es también fundante de una manera de conocer, ¿sí?, una episteme para las ciencias. Es decir, além disso, é também fundante de uma nova episteme, de um novo modo de conhecer. Implica entonces este paradigma o este punto bisagra del diagnóstico de Lacan, implica una ideología, una ontología y una episteme. Então, esse diagnóstico de Lacan implica uma ideologia, uma episteme e uma ontologia. Bien. Entonces, Lacan plantea quien introduce el sujeto en las ciencias es Descartes, no es Freud. Esto lo digo pensando en que el sujeto y lo real no son conceptos fundamentales que están en Freud, ¿sí? Recuerden que lo que están en Freud son transferencia, pulsión, repetición e inconsciente, y además agrega sujeto y lo real, ¿no? El sujeto lo introduce Descartes, no Freud. Então, quem introduz o sujeito não é Freud, senão é Descartes. E os conceitos de... não te entendi muito bem, Franco, mas os conceitos de repetición, transferencia, inconsciente y pulsión son los que Lacan encuentra en Freud y le suma el sujeto y lo real. Então, aos 4 conceitos que Lacan trabalha no Seminário 11, os encontra em Freud e suma a esses, acrescenta a esses conceitos o sujeito e o real. Sí. Que lo extrae de Descartes, ¿no? Es Descartes quien coloca el sujeto. Y que extrae de Descartes. Freud, lo que dice Lacan es que Freud le va a decir a este sujeto que inaugura Descartes, en el sueño estás en casa. La casa de ese sujeto va a ser el sueño, ¿no? Freud vai dizer a esse sujeito, de Descartes, no sonho está em casa. No sonho você está em casa. Entonces, el sujeto cartesiano, el cogito, es fundamento, condición necesaria para el sujeto del inconsciente, pero también un obstáculo. Y ahí me gustaría detenerme. ¿Por qué un obstáculo? Então, esse sujeito, né, do cogito, né, é fundamento para o sujeito do inconsciente, mas também é um obstáculo. E nesse obstáculo é que vai se deter para poder trabalhar um pouco. Esta es la primera encrucijada que encontré
¿no? Que al menos a mí me despierta pensarla de ese modo, un obstáculo. ¿Por qué? Porque, como dijimos, el yo, el sujeto cartesiano, inaugura o coloca al yo como fundamento del pensamiento, ¿sí? Como Então, centro de la existencia. então, essa é a primeira encruzilhada que é salientar, porque introduz o eu, né? O eu ou o sujeito? El yo. Introduz o eu, sim, no centro do pensamento. Como fundante del pensamiento, ¿no? Como fundante do pensamento. Y centro de la existencia, del ser. E centro da existência, do ser. Bien, entonces, en ese movimiento de colocar al yo en ese lugar, lo coloca al mismo tiempo, ¿sí?, en el lugar de la enunciación, ¿sí? En esta diferencia, enunciado-enunciación, lo coloca en el lugar de la enunciación, en el lugar del ser, ¿sí? Lo coloca Descartes. Y para Lacan ese lugar en realidad es un vacío. Então, nesse mesmo movimento, Descartes introduz o eu no lugar da enunciação, do ser, e para Lacan, justamente esse lugar da enunciação é o lugar vazio. Bien, el psicoanálisis, nosotros, esto lo sabemos porque hay también mucho trabajo al respecto, no trabaja con la idea de ser, sino con la idea de falta en ser, ¿sí? Lo que introduce el cogito es la confusión de este lugar, ¿no? Del yo en el lugar del ser, ¿sí? Los confunde, y por eso es posible la división subjetiva, la división del sujeto. Então, o cogito introduz a confusão entre o eu e o ser, e aí também introduz a divisão, onde a psicanálise vai trabalhar com a falta em ser. ¿Cómo lo dice Lacan, no? ¿Cómo plantea Lacan esto? ¿Sí? Y ahí voy a ir a la cita que también es parte de un texto que se llama Problemas cruciales para el psicoanálisis, ¿sí? Que está en otros. Então, agora vai trazer uma citação que está nos outros escritos, Problemas Cruciais da Psicanálise, para mostrar como Lacan introduz justamente isto. Cito: he ahí lo que es recordado tan solo para apartar toda filosofía del uso que hicimos este año. Este año es el 66, cuando él lo menciona. Y que creemos legítimo. Hicieron uso de la filosofía del cogito, en la medida de que el cogito no funda la conciencia, sino justamente la hendidura del sujeto, ¿sí? No funda la conciencia, sino la hendidura del sujeto, la división del sujeto. Então, na página 217, a citação que Franco acaba de ler, diz: é aqui o que é lembrado somente para afastar toda a filosofia do uso que fizemos este ano. Esse ano é o 66. E acreditamos legítimo do cogito, na medida em que o cogito não funda a consciência, mas justamente essa fenda do sujeito. Entonces, funda la división del sujeto, ¿no? Que es lo que decíamos, el cogito cartesiano, condición necesaria para el sujeto del inconsciente. Pero para mí el punto crucial es el siguiente: lo funda al mismo tiempo que genera la confusión entre conciencia y sujeto. Eso sucede en simultáneo, las dos cosas. En ese movimiento, ao mesmo tempo, o crucial para Franco é que ao mesmo tempo funda a divisão do sujeito, mas também a confusão entre essas duas ordens, entre essa divisão
do sujeito. La confusión entre conciencia y sujeto entonces se da porque el yo ocupa el lugar del ser y por ende como fundante del pensamiento. Yo pienso. Então a confusão entre eu e sujeito se dá porque o eu ocupa o lugar do ser nessa formulação eu penso. Bien. Entonces, Lacan lo que plantea es que Descartes, en este movimiento de fundación, confunde en algún punto conciencia y sujeto, los hace coincidir. Nosotros podemos decir también yo y pensamiento, ¿sí? Pensamiento, yo y ser también son confusiones que se generan a partir de este movimiento. Então, o que Descartes faz além de fundar o sujeito, é confundi-lo, nesse momento de eu e o ser, o eu e o pensamento. Pero lo que dice Lacan es que no hay que dejarnos engañar por esto, porque esa confusión no agota todo el material del sujeto, ¿no? Lo importante está en que esa confusión permite la división. Mas Lacan diz que não temos que deixar-nos enganar por essa confusão, já que aí não está todo o material do sujeito. Bien, ¿qué tiene que ver esto con el obstáculo, con la encrucijada? Que tem a ver tudo isso com o obstáculo, com a encruzilhada? En otras palabras, la confusión entre sujeto e inconsciencia se da porque el yo está en el lugar del ser. El obstáculo entonces empieza cuando se abre todo ese campo imaginario en donde el yo piensa, creyendo ser el fundamento de ese pensamiento por la conciencia de su existencia. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Sí? El obstáculo empieza en el campo imaginario, ¿no? O obstáculo começa num campo imaginário. Cuando el yo piensa, creyendo ser el fundamento de ese pensamiento. Quando o eu pensa, acreditando ser o fundamento desse pensamento. A partir de la conciencia de su existencia. A partir da consciência da sua existência. Okay. Esto sucede generalmente, digamos, cuando alguien viene a análisis, piensa, ¿no? Y cree ser él el fundamento de eso que está pensando. É isso que acontece geralmente na análise, quando alguém vem falar, pensa que é ele o fundamento daquilo que está falando. El psicoanálisis lo invierte. El psicoanálisis concibe la idea de que el yo es pensado, ¿sí? Por esta otra escena, por esta otra instancia. E a psicanálise faz aquela inversão, né, onde esse eu é pensado pelaquela outra escena. Bien, entonces ahí planteo que hay un obstáculo, ¿no? El fundamento del sujeto del inconsciente, el cogito cartesiano, es a la vez fundamento y obstáculo. Então, esse é o obstáculo. Ao mesmo tempo é fundamento, o cogito cartesiano, ao mesmo tempo é fundamento y obstáculo. Bien. Pero no solo el paciente en la clínica puede ocupar ese lugar de obstáculo, ¿sí? De ilusión, de creerse fundamento del pensamiento, sino también el analista. Y este es el punto que también me interesa. Mas também o ponto que gostaria de ressaltar é que não só o paciente pode estar nesse lugar, sino também o próprio analista. Bien. Esto es lo que me parece que Lacan señala, ¿sí? A los psicoanalistas cuando los nombra de dentistas al momento de leer a Descartes, ¿no? E isso que ele entende que Lacan faz ao nomear aos analistas como dentistas. Bien.
este lugar, ¿no? Este lugar de la enunciación, también es el lugar de el Dios, ¿sí? El Dios también de Descartes. Y me gustaría trabajar esta relación. Colocar al yo en el lugar del fundamento y la enunciación se superpone con el lugar del Dios, ¿sí? De Dios. Então, esse lugar da enunciação que ocupa o eu também é o lugar do Deus de Descartes. E aí ele vai querer trabalhar um pouco essa questão. Esta idea la extraigo de un texto de Martín Finkiewicz, también del libro de Bruno Bonoris, Nacimiento del sujeto del inconsciente, en donde toman como referencia un texto de Giorgio Agamben, Infancia e Historia. Toma essa ideia de Bruno Bonoris, do livro O Nascimento do Sujeito, e de um texto de Martin Klinkiewicz, dois membros de Apolo Internacional Buenos Aires, que a sua vez trabalham os dois sobre a base do texto de Giorgio Agamben, Infância e História. En ese texto, Giorgio Agamben cuenta una anécdota muy interesante, en donde comenta cómo fue que cómo Descartes aprendió el método, cómo Descartes descubre el método, ¿sí? El método cartesiano, a partir de un sueño. Nesse livro, Agamben conta a história de como Descartes, a partir de um sonho, aprende ou adquire o método cartesiano. Descartes tiene un sueño en donde le aparece el mensaje sobre su método a partir de un mensaje divino, a través de un sueño. Esto es muy interesante. Então, Descartes para Descartes é revelado o método a partir de uma mensagem divina, né? Uma mensagem de Deus que aparece nos sonhos. Entonces, ¿cuál es lo paradójico, lo característico y lo interesante de esto? Es que Descartes es el último en aprender un método a partir de un mensaje del otro, ¿sí? Después de él y a partir de su método, ¿no? La verdad o el conocimiento se logra a partir de concebir al yo, no como mensaje del otro, sino como el yo, como fundante, ¿sí? del método de conocimiento. Então, o interessante, paradoxo e estranho de tudo isso é que Descartes é o último a aprender um método a partir da mensagem do outro. Depois dele, é todo um trabalho, né, de aprendizado do próprio indivíduo, do próprio eu. Pero, en alguna medida, el Dios, ¿sí? El mensaje divino, sigue operando, pero esta vez desde la ausencia. Y esa ausencia genera un lugar, ¿no? Esto es lo que me gustaría empezar a pensar. Dios opera, pero en ausencia a partir de ahora. Mas, de qualquer maneira, Deus, essa mensagem divina, continua a operar em ausência. Y me gustaría hablar de esta operación de Dios, ¿sí? De algo trascendental, en alguna medida, en ausencia, operando en ausencia. Me gustaría hablar de ese lugar, porque en ese lugar, ¿sí? También puede caer el analista o el psicoanálisis. E vai falar algumas coisas sobre esse lugar em ausência, desse lugar que continua operando Deus, uma espécie de transcendência, já que é um lugar no qual também pode estar intervindo o psicanalista. Para eso, tomé el texto de Santiago Gómez Castro, ¿sí? Que se llama Decolonizar la universidad, la ibris del punto cero, y otro texto también. Tomou o texto de Santiago Gomes Castro, Decolonizar a universidade,
a híbrides do ponto zero, e mais um outro texto que é El otro texto es La ibris del punto cero, ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada. a híbrides do ponto zero, ciência, raça e E ilustración en la Nueva Granada. ilustração na Nova Granada. ¿Qué es la ibris del punto cero? Gómez Castro plantea que es un modelo epistémico moderno colonial, modelo de conocimiento o un modo de conocer. A híbrides do ponto zero, segundo esse autor, repita por favor, é um modelo epistêmico, Colonial, moderno colonial. um modelo epistêmico moderno e colonial. Yo retomo acá lo que veníamos planteando, entonces el cogito habilita una ideología, ¿sí? Primero la posibilidad del sujeto del inconsciente, la posibilidad del yo como fundamento del pensamiento, y también un modelo epistémico. Então, recapitulando, o cogito estabelece a possibilidade do sujeito do inconsciente, do eu, como fundamento del pensamiento, como fundamento do eu, como fundamento do pensamento, e também um modelo epistêmico. Un modelo epistémico. Rápido, ¿qué es la ibris del punto cero? Ibris, una palabra griega que hay que pensarla con otra palabra que es moira, ¿sí? Moira es la parte del destino que entrega a los dioses, ¿no? Então, híbris é uma palavra latina que tem que ser pensada com outra palavra que é moira, né? Que é a parte do destino otorgado por los dioses. Parte, lote, otorgado por los dioses. A parte do destino otorgado pelos deuses. E ibris es el pecado de la desmesura. Querer más que esa parte, o ese lote. E híbris é o pecado da desmesura. Você querer mais dessa parte dada pelos deuses. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre es el hombre que quiere ser Dios, dice Gómez Castro. Então seria o homem que quer ser Deus. El hombre que quiere ocupar el lugar de Dios. Ocupar o lugar de Deus. Este lugar o este pecado se consolida con Descartes, con la filosofía de Descartes. E esse pecado se ratifica, se consolida com a filosofia de Descartes. Porque, recordemos, se coloca el yo como fundamento de la posibilidad de conocer, ¿no? Como inicio, como causa. Porque se coloca o eu como fundamento, como início, como causa da possibilidade de conhecer. Entonces, para puntuar cómo se produce este modelo epistémico moderno, colonial, a partir de Descartes, voy a puntuar características de esta forma de conocer. Então agora vai dar algumas características desse modelo epistêmico colonial de Descartes. Necesita entonces un sujeto conocedor por un lado, un objeto pasible de ser conocido por el otro. Então, sujeito, por um lado, nós precisa de sujeito conhecedor, objeto passível de ser conhecido. Y desplaza todos los sentidos provenientes del cuerpo como obstáculos epistemológicos. E desloca todos os sentidos que provêm do corpo como obstáculo epistemológico. El afecto o las sensaciones ya no valen para el conocimiento. O afeto e as sensações já não contam para o conhecimento. Se crea un ámbito incorpóreo, podríamos decir, para conocer. Poderíamos dizer que se cria âmbito incorporal. Ese ámbito incorpóreo es el cogito, que Descartes lo toma del modelo de las matemáticas. Esse
esse âmbito incorporal é o cogito que Descartes o extrai do modelo das matemáticas. Y esto me parece a mí lo interesante también a resaltar, y es que ese modelo de conocimiento, se coloca en un lugar cero de observación. E o interessante a salientar é que esse modelo de conhecimento se coloca num ponto zero. Un punto de vista de observación, pero que no es observado, ¿no? Por nada. ¿Sí? Es ahistórico. Um ponto de vista de observação que não é observado ao mesmo tempo. É um ponto ahistórico. Es un punto ex nihilo, dice Gómez Castro, ¿no? ¿Sí? Un punto de causa, un lugar cero. Formas ponto de causa, um lugar zero, um lugar ex nihilo, según Gómez Castro. Ahistórico, sin pertenencia contextual y sin pertenencia cultural. Ahistórico, sem pertença cultural, nem, não vi. Histórico. Contextual. Contextual. Sem contexto, sem cultura. Entonces, en este lugar cero, que se consolida con el cogito cartesiano, y no olvidemos que el cogito cartesiano también habilita la ciencia moderna, occidental, esto lo dice Lacan también. Então, o cogito, né, que inaugura a ciência, sim, e como disse Lacan, sim, o ponto da modernidade. Se colocan en este lugar de Dios, en este punto cero de creación, de causa, pero sin ser causado, ahistórico. Então, se colocam nesse ponto zero, ahistórico, sim, em lugar de causa, mas sem eles mesmos ser causados. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia moderna, el sujeto, ¿sí?, de la ciencia moderna y del cogito cartesiano, se postulan en un lugar fuera del mundo para observarlo, ¿no? Sin tener una visión estructural del mundo, sino analítica, una mirada analítica de fragmentación. Lugar fuera del mundo, no en él, fuera. Então, isso que significa que a ciência moderna se posiciona fora do mundo, num lugar analítico, por fora desse contexto histórico, social, cultural, ¿no? Un sujeto, sí, un sujeto ahistórico para conocer, ¿no? Que no está atravesado por historias, por afectos. Marcar un sujeto ahistórico, ¿sí?, que no está atravesado por afectos, por historias. Y me parece lo importante es que este es el modelo de la ciencia moderna, pero no solo de la ciencia moderna, es un modelo colonial. E esse é o modelo da ciência moderna, mas não apenas da ciência moderna, sino também colonial. Es entonces que, para cerrar y para poder articular las dos cosas, me parece que el cogito cartesiano es un punto de conexión, ¿sí?, del diagnóstico de Lacan y también del giro de colonial. Es un punto crucial para ambos. Então, o cogito cartesiano é um ponto central e de articulação entre o diagnóstico de Lacan e o colonial, né? o aspecto colonial. El psicoanálisis, para mí, se encuentra en esta frontera, en esta encrucijada entre ambos diagnósticos, ¿no? Si bien el psicoanálisis se produce o se funda a partir del cogito cartesiano, ¿sí?, también este cogito cartesiano habilita toda la episteme moderna y colonial. Então, para ele, a psicanálise se situa
nessa encruzilhada, nessa fronteira entre a ciência moderna, né, e o colonial. ¿É isso, Franco? ¿Por qué digo moderna y colonial? Porque me parece que lo que nos permite el giro de colonial a nosotros, nos permite interpelar, de alguna manera interpelarnos, es que el giro de colonial plantea de que no es posible pensar la ciencia moderna, ni el cogito cartesiano, ni el sujeto moderno, ni a nosotros, digamos, sin la otra cara de la modernidad, que es la colonialidad, la colonización. Son dos caras de la misma moneda. Lo que oculta la modernidad es el colonialismo. Então, o que Franco disse, que o giro decolonial justamente nos permitiria poder olhar a outra cara, né, da moeda, da mesma moeda, que não é apenas, né, a ciência moderna, sino também o colonial, tudo aquilo que o sistema colonial estabelece. Con lo cual me parece que podríamos hacernos algunas preguntas con respecto a esto para empezar a interpelarnos y abrir un campo de investigación, que ya lo hizo también Martín con su presentación. Y es que, si bien, por ejemplo, Foucault plantea de que el psicoanálisis forma parte de un capítulo sofisticado, dice Martín, me gustó como lo dice, de los dispositivos de sexualidad europea, ¿sí? El psicoanálisis forma parte. Pienso que esta sería una pregunta, es una forma de pensar también al psicoanálisis como un dispositivo de subjetividad entrelazado a un contexto particular, como la época victoriana. Esa sería una pregunta, ¿no? Y en el sentido de esa pregunta, nos podríamos preguntar qué parte forma también el psicoanálisis en los capítulos de la colonialidad. ¿Qué papel tiene? Então, Franco disse que, chegados a este ponto, podemos habilitar algumas perguntas. E a primeira pergunta, Franco, são duas perguntas, não, Franco? Sí, la primera como ejemplo. A primeira como um exemplo, que seria... que es la que hace Foucault, ¿no? ¿Es el psicoanálisis un dispositivo de subjetividad, de producción de subjetividad, que él se encuentra entrelazado a un contexto particular? ¿Sí? Esto lo lee Foucault, ¿no? Como la época victoriana, ¿sí? Es parte de una historia, el psicoanálisis no, es parte de un proceso de época, de contexto. Então, tomando Foucault, a gente se poderia perguntar se a psicanálise não faz parte de um contexto histórico, nesse caso vitoriano, né, na época de Freud, de produção de subjetividade. Y en el orden de esa misma pregunta, con el sentido de esa misma pregunta, cabría tal vez hacernos nosotros otra, que es, bueno, ¿no forma parte de algún capítulo de la colonialidad? ¿Sí? Teniendo en cuenta contexto, cultura, atravesamiento histórico. E então, caberia a nós fazermos essa pergunta se também não faz parte de um capítulo da colonialidade. Y en este capítulo, ¿no? ¿Qué papel juega el eurocentrismo en nuestra disciplina como obstáculo epistémico? E nesse ponto, fazemos a pergunta sobre que papel joga, qual é o papel do eurocentrismo em nossa disciplina. Bien, hasta ahí lo que me surgió a mí pensarlo como una encrucijada en la cual nos coloca el giro de colonial a partir de estas ideas, ¿no? Y para empezar a pensarla, tal vez no sé si es la palabra más precisa, ¿no? Pero podríamos, bueno, me gustaría pensarlo con ustedes. Bom, então Franco disse que até aí a apresentação dele para poder pensar a encruzilhada, mesmo que não saiba se é a palavra mais precisa, mas que dá para a gente
conversar sobre ese punto. ¿Sí? ¿Hasta ahí, Franco? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces abrimos a preguntas, ¿te parece? A comentarios. Dale, dale. Bom, gente, então a gente pode conversar com o Franco. Franco, obrigada pela apresentação. Foi muito bom, muito bem estruturado, deu para entender muito bem. Ficou bem claro também, né? A compreensão. Veja, a minha pergunta, as perguntas em relação à decolonialidade eu acho ótima, acho que orienta bem o trabalho, a leitura, né? Quando a gente mergulhar nos textos decoloniais, acho que são 3 perguntas que norteiam nossa pesquisa, certo? Mas, assim, além dos textos, né, que você cita do Santiago, que depois, se você puder dizer onde é que tem a referência, onde a gente pode buscar, se é fácil, ou se só tem o livro, não sei. A minha pergunta é em relação à questão do ponto zero, né? Quando você traz o cogito como esse momento inaugural, não só de um sujeito do inconsciente, mas também do ponto zero. E assim, o último vídeo que eu assisti de Apolo, acho que foi da Adriana, eu não sei o sobrenome dela, ela vai rastrear um pouquinho não muito, assim como você fez agora, ela vai rastrear a questão do objeto A em Lacan. E ela diz que, inclusive, esse ponto zero é um dos fundamentos do objeto A, na teoria de Lacan. Aí, para mim, fica meio misturado, assim, sujeito do inconsciente, o objeto A, tudo dentro de uma única formulação, que seria essa do código. Penso, logo existo. E como a gente tem trabalhado, né, essa questão do racismo, né? Não só tentando rastrear o sujeito, mas também o objeto A, esse objeto que causa, o lugar do negro, porque onde é que fica, né, esse corpo negro, que é por aí que os textos coloniais caminham, né? Isso fica meio misturado, isso não fica muito, fica meio confuso. Acho que no nosso grupo isso não foi ainda, né, trabalhado, essa diferenciação, vamos dizer assim. Franco, ¿entendiste? Un poco sí, un poco no. Algo así, el final incluso sí. ¿Querés responder lo que sí o querés que te traduzca algo? No, mejor si me la traducís y así puedo también ser fiel con la respuesta a la pregunta. Bueno, no es fácil traducir a Gabriela. No, de alguna manera lo que te hizo como una introducción sobre las preguntas sobre lo de colonial, pero me parece que lo central que estaba preguntando es sobre la concepción o cómo se entiende ese híbrido desde el punto cero, incorporando también la dimensión del objeto A para pensar cuestiones más cercanas al racismo o cuestiones de los cuerpos negros en tanto objetos, digamos, de cierta colonialidad o ciertos aspectos de violencia y demás, que me parece que Gabriel hacía referencia ahí a algunos textos. Entonces me parece que básicamente lo que apuntaba es, bueno, por un lado está este lado del sujeto de la ciencia, pero también creo cómo se piensa desde la teoría del objeto A. Bien. Bueno, primero, gracias Gabriela por la pregunta. Hay, para mí, ¿no? Esto es una cuestión que a mí me sirve y es personal. A veces pensar, digamos, el objeto A, no lo pensé con la híbrida del punto cero, ¿no? Pero
el objeto A es un concepto clínico, ¿no? Me surge pensarlo más desde ese lugar, ¿no? Y si hay algo que tiene en coincidencia es que el objeto A para Lacan es un vacío que opera, ¿no? Un vacío que opera en la clínica, fantasma más precisamente, y la ibris del punto cero también es un vacío que opera. No sé si hasta ahí querés traducirlo o continúo. Sim. Bom, a princípio que não tinha pensado, desenvolvido tanto essa articulação, mas que a princípio tem que se dizer que o objeto A é um conceito clínico, né, para operar na clínica, e que talvez se possa considerar que certa articulação ou certa similitude para poder pensar o objeto A em relação à híbride do ponto zero é a condição de vazio, que é tanto do objeto A como da híbride do ponto zero. Ahora, lo particular de la ibris, y en relación a la segunda parte de la pregunta, ¿no?, respecto al racismo, es que ese lugar de punto cero, ese lugar cero, me parece que en la idea de Gómez Castro y el giro de Colonial es ocupado por todo este modelo eurocentrista de conocimiento. Y esto, hay que recordar que el modelo epistémico, ¿no?, el conocimiento y la ciencia moderna ha legitimado de alguna manera, ¿sí?, el proceso de la conquista, que es lo que plantea el giro de Colonial y lo plantea Dussel. No es posible pensar la ciencia moderna sin las prácticas de colonización, sin una ontología, sin una ideología jerárquica de la raza, ¿no? Como ve, concepción del otro, ¿no? E aí o interessante para considerar, inclusive com desenvolvimentos de Henrique Dussel, é pensar que esse lugar, o vazio, digamos assim, da híbride do ponto zero, é ocupado pelo colonialismo, né? Pela toda a conquista que se fez a partir da colonialidade. No es posible pensar la modernidad sin el colonialismo, ¿no?, sin los procesos del colonialismo, estas prácticas. E que então não é possível pensar a modernidade sem as práticas coloniais. Eurocentrismo e colonialismo estariam aí nesse vazio. En el lugar, sí, ¿no?, en ese lugar que se pretende universal, pero lo que se devela en realidad, me parece que el psicoanálisis lo hace, a medias hay que preguntarnos, ¿no?, si lo hace, pero el giro de Colonial sí lo devela, ¿sí?, que eso que se pretende universal es hegemónico, en realidad. Hay toda una lectura política, ¿sí?, de poder, que me parece que está en juego. Sim. Você entendeu, né? Então, o que se o giro colonial se faz, talvez não tanto psicanálise, é develar esse ponto universal que em realidade é hegemônico, sim? E que é justamente isso que o giro colonial devela. Obrigada. No, gracias a vos. No sé si pueden hacerla por chat. ¿Cómo hacen ustedes, Martí? También pueden hacer preguntas por chat, ¿no? Supongo que sí. Aquí es Fauci que se encarga de todo eso. Não sei. É possível fazer a pergunta por chat, Martim. Embaixo aí, quando você passa o mouse na parte inferior, tem a opção chat. Aí as pessoas podem mandar e você traduz para ele. Vale. Ou ele pode ver e, caso ele entenda também. Ok, sí, también está habilitado el chat para hacer preguntas.
¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, un comentario? Tenemos 20 minutos todavía, ¿no? Hasta y media, tranquilo. Dale. Martim, uma pergunta. Me escuta? Isael, Sí. sim, tá Isso. sentindo. Então você traduz para o Franco, por favor. Franco, graças pela apresentação. Bem-vindo. Martim, gostaria, Franco, que você falasse um pouco, porque me gusta da ideia da metáfora da obstáculo e encruzilhada. Bueno, que temos um obstáculo e estamos ao mesmo tempo em uma encruzilhada. Me soa duas coisas diferentes, um pouco. E são duas coisas, que encontramos um obstáculo, a psicanálise encontra-se diante de um obstáculo, e se pensamos a psicanálise no giro decolonial, estamos aí diante de uma encruzilhada. Então, gostaria de escutar a você, porque a Paula aparece propondo uma leitura de outro Lacan, não há outro, se põe uma questão a partir de psicanálise, lendo Lacan para um outro Lacan. Então, gostaria de escutar você um pouco o que pensa de política de Apola neste obstáculo, nesta encruzilhada, que tem a ver com um pouco com esta ideia de que o eurocentrismo joga um pouco com a nossa disciplina, tentando aí estabelecer certas práticas, certas formas de escutar o sujeito, lugares, dispositivos, políticas institucionais. Me gostaria de escutar um pouco você, se tem mais caminhada em Apola. O que pensas aí? De política de psicanálise em Apola. Bueno. Creo que se entendió, ¿no, Franco? Más o menos. Hasta ahí. Si me podés detallar un poco más, mejor. Bueno, empezó, la pregunta me parece que circunscribe, en principio, que puedas comentar algo en relación a la similitud y diferencias entre estas dos posiciones, dos metáforas, él utiliza la palabra de dos metáforas que tú utilizaste como obstáculo y encrucijada, sí, bueno, cuáles son las diferencias que se puedan pensar, porque no es lo mismo una encrucijada que un obstáculo, y bueno, que puedas decir algo sobre eso. Y después, Isael, no sé si entendí bien, se me corrige ahí, preguntó, ya que la institución que Apola presenta una lectura de otro Lacan, ¿sí? Y que de alguna manera parece que el eurocentrismo, digamos, es como juega con el psicoanálisis o interfiere en el psicoanálisis, ¿cuál sería, digamos, la política institucional en términos de que se presenta otro Lacan en esas cuestiones? No sé, Bueno, no sé saber si más o menos bueno, sí, lo que entendí. Eso mismo. Bueno, parto de la primera, diferencia entre obstáculo e encrucijada. Sí, son diferentes. Obstáculo, me parece que lo pienso tanto en la clínica, ¿no? ¿Sí? Como en los procesos investigativos, en nuestras prácticas de investigación. En la medida en que en la clínica lo imaginario, ¿no? Cuando el yo empieza a operar ahí, ¿no? Se enarbola como un obstáculo, ¿no? El dispositivo clínico precisa de que el campo imaginario sea por lo menos suspendido en alguna medida, ¿no? Un poco, ¿no? Para que aparezca ese material significante. Então,
evidentemente, sim, tem essas diferenças, há uma entre obstáculo e encruzilhada, e pensando no obstáculo, basicamente se apresenta em duas dimensões, tanto na clínica como nos processos de investigação, e na clínica se inaugura a partir do imaginário, de alguma maneira impedindo o desenvolvimento do material significante. Y la encrucijada me parece que es la palabra que encontré para metaforizar una desorientación. Es decir, todo esto que inauguró Martín, me parece, en su presentación, por lo pronto no tiene un camino allanado en el horizonte, ¿sí? Sino que me parece que lo estamos construyendo. Por eso estamos en esta encrucijada en la que nos pone el giro de colonial. Me gustaría expresarme por qué me parece que nos pone en una encrucijada. E encruzilhada é a melhor palavra que encontrou para poder indicar o ponto de desorientação que temos que, de alguma maneira, atravessar e que estamos percorrendo. Mas gostaria de dizer alguma coisa mais sobre essa encruzilhada. Y que me parece que tiene relación con la segunda pregunta, ¿no? Algún comentario que lo voy a hacer con mesura, porque tampoco pienso que puedo decir de manera exhaustiva cuál es la política de Apola, sino que lo voy a decir más a cuestiones personales y teniendo en cuenta mi relación con Apola, ¿no? Soy partícipe de Apola. Esse ponto que para ele tem relação sim com essa segunda parte da pergunta sobre a política da Apola, mas que ele vai falar com certo cuidado, já que não se considera um porta-voz, digamos assim, da política institucional da Apola, mas sim da sua relação a partir do seu lugar, de como ele faz parte da instituição e entende essa política. Me parece que la posición de presentar otro Lacan, señalo, subrayo otro, es que Apola tiene una posición tomada respecto a introducir el aspecto histórico en el psicoanálisis. ¿Por qué está atravesado? ¿En qué contexto lo ha atravesado? ¿No? ¿Qué contexto atraviesa? Y esto no lo digo tanto social como epistémico, atraviesa las producciones y atraviesa la disciplina. El psicoanálisis no empieza en Freud, hace una genealogía de las ideas. Apola me parece que inaugura esto muy bien, cuáles son las genealogías de las ideas. No se aferra tanto al nombre propio, ¿sí? Me parece que en ese sentido hay un movimiento de Apola muy interesante, y el cual a mí me despertó mucho interés. Ahora está la encrucijada, ¿no? Que también me gustaría plantearla, y es que... Então, para ele, a ideia de outro Lacan, e salienta a palavra outro, justamente exprime de alguma maneira todo um posicionamento que se tem na instituição, que é um posicionamento que inclui as coordenadas históricas, sociais e culturais, que se faz uma genealogia das ideias também da história da psicanálise, e nesse sentido não se fica com, vamos dizer assim, aferrado, colado ao nome do pai, ao nome do Freud, e se pode pensar em certos desenvolvimentos históricos do saber psicanalítico, entendo, da nossa disciplina. Y la encrucijada que me parece en la que nos coloca es cuánta relación establece el psicoanálisis con su contexto cultural más próximo, pero lo hablo en términos más regionales, ¿sí? De nuestras zonas, ¿sí? Regionales, de nuestros espacios, nuestros territorios.
Mas a encruzilhada que nos coloca e que estamos é em que medida a psicanálise inclui os contextos locais em sentidos mais regionais, de onde cada um de nós, cada psicanálise opera. Ujú. Y además de eso, en el campo epistémico, me parece sus referencias, ¿no? También el eurocentrismo ha, por así decirlo, establecido un canon de referencias, ¿sí? De diálogo con otras ciencias. Y ese canon, en alguna medida, en su mayoría no deja de ser europeo. Hay que vislumbrar cuánto de eurocéntrico tiene eso, ¿no? Ese canon con el cual conversamos nosotros. E além disso, também o problema dos diálogos, o cânone epistêmico com o qual a psicanálise se vincula, dialoga, e que isso também está atravessado por um eurocentrismo acentuado, marcado. Pienso, por ejemplo, en todas las referencias formales, la lógica matemática, ¿no? Que es un campo con el que Apola conversa muchísimo y estudia muchísimo, ¿no? Pienso en eso, por ejemplo. Por exemplo, as lógicas formais, as matemáticas, toda essa produção científica que a Apola, como instituição, dialoga e preza muito, é um vetor, né, muito marcante na nossa instituição, e, bom, e não deixa de ser uma referência europeia, né? No sé si respondí a la pregunta de Isabel. Bueno, obrigado, Franco. Por nada, gracias por preguntar. Es una pregunta, quiero aclarar, ¿no? Súper pertinente para este tema. No sé qué piensan ustedes, pero es como a mi modo de ver el debate que puede despertar esta línea de investigación. Por un lado, sobre lo que el giro decolonial llama la colonización del saber, que es una tensión epistémica. ¿Cuáles son nuestras referencias? ¿Sí? ¿Cómo leemos la coyuntura? ¿Sí? ¿Qué coyuntura leemos? ¿Qué campos leemos? ¿Sobre qué campos intervenimos? ¿Sí? ¿Cómo nos relacionamos con las ciencias sociales? En su principal, me parece, medida, que también tiene todo un canon europeo, hay que decirlo, ¿no? ¿Sí? Tanto en lo estructural, como en lo antropológico, como en la lingüística, ¿sí? Me parece que es el tema que introduce, uno de los temas que introduce esta línea de investigação. Então, o que acha uma pergunta necessária e pertinente, dado que o giro decolonial estabelece justamente todo um trabalho e ilumina toda a colonialidade do saber, e que, bom, temos que pensar essas referências da antropologia, da sociologia, das diferentes ciências com as quais estabelecemos diálogos e das quais, não sei se falo assim, mas acho que vale, Franco, extraímos conceitos e sistemas de pensamento, que são... Marcos epistêmicos. Marcos epistêmicos. Então, bom, que aí é um problema para a nossa pesquisa, é justamente um desafio para ser considerado. Eu quero fazer uma pergunta, posso? Por supuesto. Oi? Sí, por supuesto. Franco diz que não, que você não, que não. Eu ainda entendo o espanhol um pouquinho. Eu acho que ele disse que sim. Mas boa noite, Franco. Obrigado pela sua fala.
muito pertinente para o nosso debate na psicanálise, e mais especificamente aqui, que a gente está discutindo a decolonialidade, o giro decolonial. Eu fiquei me perguntando aqui, a partir da pergunta de Israel, né, que ele pergunta de uma política da Apola, e você responde muito bem, né, e Martim também complementa. E eu me pergunto, e é uma pergunta que eu diria até simples de responder, eu acho, mas qual seria, por exemplo, a proposta da instituição, quando a gente pensa o giro decolonial, é pensar um outro Lacan, porém, aqui nesse contexto, a partir de um giro decolonial. Qual seria, nesse caso, na verdade, se há um lugar para a teoria freudiana? É claro que no programa de investigação de Apola se coloca muito claro uma diferença entre Freud e Lacan, e que eu concordo, inclusive, mas se há um lugar para a teoria de Freud, qual seria esse lugar quando a gente pensa em um outro Lacan a partir do giro decolonial? É isso, obrigado. Entonces, sí, se entendió. Sí. Esta sí. No sé si es fácil de responder, pero era fácil de entender. No, pienso que no es fácil de responder, es una pregunta muy interesante. Lo que primero se me ocurre en este sentido es que Apola, a mi modo de ver, no tiene una relación de exclusión con Freud, sino todo lo contrario, una relación investigativa, una relación de interpelación, atravesado por esta dimensión histórica, cultural, ¿sí?, epistémica, que me parece lo más interesante de Apola, ¿no? Esta relación de tensión, ¿sí?, pero que es válida para el desarrollo de nuestra disciplina, necesaria incluso. Então, Agora, em princípio, a pergunta é bem difícil de responder, mas segundo ele, a instituição não tem uma relação de exclusão com a obra de Freud, com o pensamento de Freud, senão de tensão investigativa, e justamente também, por isso, atravessada por coordenadas epistêmicas, históricas, contextuais, culturais. Además de eso, me parece que lo que nos, pienso en voz alta, lo que serviría en este contexto para lo que si nos proponemos el desarrollo de investigación y cómo nos interpela el giro decolonial, me parece que hay que usar todos estos conceptos que ha forjado el giro decolonial a partir de sus autores, también para interpelar la obra freudiana. También para interpretar la obra freudiana. En alguna medida, me parece, por eso cito, el primer trabajo tuvo que llegar Foucault para empezar a pensar, bueno, Lacan lo hace, ¿no?, pero desde otro lugar. Pero Foucault, que si bien no habla nada de las Américas, no habla nada de lo colonial, sí piensa a Freud en un contexto particular, ¿no? ¿Sí? Y me parece que estas son las lecturas que a nosotros nos interpelan y nos sirven para reestructurar, si quiere, ¿no?, el desarrollo de nuestra disciplina. Me parece que eso es lo que podríamos empezar a ubicar, cómo también el giro decolonial interpela a Freud, ¿no? Y sabemos que en alguna medida, porque Apola también lo ha hecho, cierto resabio eurocéntrico que tiene Freud, evolucionismo, ¿no?, empirismo, en cuestiones epistémicas, ¿sí? Esas cosas parecieran que ya Apola ya nos pudo dar como una punta para empezar a trabajar, y además tendríamos que acoplar ahí la pregunta hacia nosotros del giro decolonial. Então, além disso, para ele, justamente o giro decolonial serve, né, as categorias, os conceitos elaborados pelo giro decolonial servem para questionar o eurocentrismo de Freud, ou das elaborações freudianas,
a sua epistemologia, seu evolucionismo, que a própria instituição de Apola já está, né, de alguma maneira, nesse caminho, aunque acrescento eu desde uma perspectiva diferente, né, ou pelo menos desde outro caminho, chega aí desde outro caminho. Creo que esa pregunta son lineamientos, ¿no? Lineamientos para empezar a pensar la cuestión. Me parece muy interesante esa pregunta. Le agradezco porque me parece para nosotros son preguntas que abrirían el pequeño campo de orientación hacia dónde dirigirnos. Então agradeço, né, a tua pergunta que abre caminhos e lineamentos para começar a pensar e a trabalhar que respostas, que caminhos podem ser transitados. Alguém mais? Alguma pergunta, comentário? Eu estou aqui, né, pensando, que me parece que a saída, pelo menos fica em suspenso, uma saída onde haveria uma ausência de uma episteme para ouvir, já que a episteme, né, já que essas três categorias que você traz, e uma delas é a episteme, e de alguma maneira ela está sendo ela é norteada pelo eurocentrismo e pelo colonialismo. Como pensar então um colonialismo de um modo descentrado? Olhar para a questão colonial ou para a questão do sofrimento, não sei, vinculado ao racismo. Percebe onde eu estou querendo chegar? Porque se o lugar vazio está ocupado, como é que a gente pesquisa? Só fazendo pergunta. Como é que a gente entra na teoria de um ponto descentrado, vamos dizer assim? Não seria negar algum tipo de método? A gente teria que fazer isso a partir de que olhar? Acho que isso ficou para mim como encruzilhada. Você entendeu? Eu mais ou menos, mas eu posso passar o que entendi, Franco, mas seguramente entenda. Pensei que a pergunta é se esse ponto de Híbrides está ocupado, ¿sí? Como pensar ou como investigar desde una posición, desde un lugar descentrado, si eso ya está ocupado por el colonialismo y el racismo. Gabi, deu para entender isso mais ou menos? Por uma epistemologia, como vocês mesmos dizem, né? Pelas lógicas formais, matemáticas, que não deixam de estar vinculada com uma epistemologia eurocêntrica. Sim, por uma epistemologia formal, matemática, que está relacionada con el eurocéntrico. Sí. Primero, me parece que tiene relación, pero no nos conviene a nosotros ser radicales, porque me parece que, si bien Apola lo estudia muchísimo, me parece que eso es lo importante que resaltar, con lo cual se introduce en este campo, lo conoce. Bueno, hay que ver qué resabio, ¿sí? Queda en estas lógicas formales, en la matemática, qué resabio de lo eurocéntrico hay. En principio habría que empezar por ahí, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo construir una episteme? Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿no? Pero a mí se me viene a la idea, el giro de colonial, Sousa Santos también lo plantea, el autor que entiendo ustedes
lo leen, acercarnos a estas formas otras de episteme, ¿no? Por eso digo, ¿qué relación tenemos con nuestra regionalidad, ¿no? Con nuestro conocimiento local? El psicoanálisis, ¿cuán cerca está? ¿Cuánto dialoga con ello, ¿no? Me parece que, esto lo dice Sousa Santos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acercamos a estas otras formas de conocimiento? Lacan, que era un estudioso, me parece, multifacético, tiene acercamientos, por ejemplo, a epistemes orientales, ¿sí? La escritura china, ¿sí? Cuánta relación con perspectivas budistas, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, me parece que la misión más práctica, ¿no? Y esto implica también a la academia, si se quiere, ¿no? Por lo menos acá en la Universidad Nacional de Misiones, en la Facultad de Ciencias Sociales, el acercamiento a estas otras formas de conocimiento. La cultura china, los guaraníes. Então, a princípio, para ele conhecer, né, essa episteme matemática, racional, lógica, que tanto utiliza Lacan e que precisa ser tomada e considerada e inclusive revisada naquilo que possa ter ou não de eurocêntrico e poder fazer esse trabalho. Não a princípio, por isso, tem que ser descartada como se rapidamente fosse tudo eurocêntrico ou nada que se pode considerar, mas tem que se fazer esse trabalho. E por outro, um trabalho de aproximação a outras epistemes, assim como o estabelece Boaventura de Sousa Santos, né, nas epistemologias do Sul, poder conhecê-las, se aproximar. Isso era também da inquietude de Lacan, quando ia mergulhar lá nas escrituras chinesas, nas algumas concepções budistas, orientais, e aí também ele que trabalha na Universidade de Missões, se aproximando a povos originários de lá e concepções epistêmicas outras que geralmente não consideramos, mas que há que aproximar-se e poder conhecê-las. Mas que é uma pergunta difícil, que é que não sei o que se pode fazer. Bom, no sé si, acho que ya estamos, ¿no? Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Me parece que, de nuevo, me parece que todas las preguntas nos habilitan, no sé qué les parece a ustedes, pero líneas por donde empezar a recorrer esto, ¿no? Agradeço, né, novamente as perguntas, né, e que, bom, são todas perguntas muito amplas para poder percorrer, que abrem caminhos, né, que têm que ser explorados. No sé, Franco, si querés decir algo más. Yo no veo a nadie que haga una pregunta. Podemos ir cerrando. Bueno, dale. Yo agradecido. Les agradezco a todos. ¿Sí? Te agradezco personalmente, Martín. La verdad que es una linda experiencia. Y particularmente para mí encontrarnos en este tema tan nuevo. A mí me despierta mucha curiosidad. Y en los términos de exploración, digo, ¿no? Por eso digo una encrucijada, ¿sí? No sé muy bien hacia dónde ir, ¿no? Y en ese sentido me parece que estamos me animo a decirlo, ante algo que vamos a empezar a recorrer. Con lo cual me parece que estos lazos que nosotros podemos construir, teniendo en cuenta también nuestras regionalidades, es muy importante. Así que gracias. Bom, bueno, yo te agradezco, Franco, la verdad que un gusto escucharte y sin duda me parece ganamos un interlocutor más. Así que sí, estamos en eso, es una novedad, es difícil de pensar, hay que ver por dónde, me parece que el término encrucijada está bien.
Y bueno, cada encrucijada hay que hacer elecciones, hay que poder tomar caminos y ver qué es lo que nosotros en esta investigación estamos en eso, estamos en la encrucijada, así que tu aporte me parece que ha sido esencial para ver qué caminos tomamos y qué otros necesariamente tenemos que dejar, pero bueno, nos estamos demorando un poquito en eso, en ese tiempo de pensar que por dónde es el camino. Sí, y también déjame decir, además en relación a esto que decís, me parece que tomar caminos e interpelarnos, ¿no? Que para eso me parece que nos sirve, ¿no? Siguiendo también el diagnóstico de Lacan, ¿sí? Curar que planteaste vos. Hay que ver qué lugar ocupa el psicoanálisis respecto de las ciencias sociales, respecto de su regionalidad. Me parece que este camino de exploración no es sin transformación nuestra. ¿Sí? No puede ser sin transformación nuestra, ¿no? Sujetos investigadores, por decirlo de algún modo. Perfecto. Bueno, entonces, Franco, muchas gracias nuevamente y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Gracias. Chao. Chao, obrigada. Chao. Gracias. Gracias, gracias. Tchau, Martim. Tchau, obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. gente. Muito obrigado, Boa gente. noite. Boa noite. Beijão.